JP Morgan, todos conocemos JP Morgan, que es el banco creo que es más grande del mundo, ¿no? Por Sí, lo lo menos de es. Estados Unidos. Bueno, también tiene una parte, ¿no? De asset management, que es, bueno, esto de que tiene de un fondo, ¿no? Y lo que hacen, que está muy interesante, en cada quarter ellos suben un, una presentación con llamada guía de los mercados, ¿no? Que nos muestra en un montón o sea, aperturado por un montón de cosas, como puede ser equity serían las acciones, ¿no? Economy, Fixed Income, International, por un montón de variables, cómo viene el mercado y cómo van evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Está bueno, yo desde que la descubrí, la uso para ver dónde se está parado el mercado hoy en día y también ver cuándo uno puede ser precavido, cuándo uno puede capaz arriesgar un poquito más, viendo, ¿no? En contexto y para atrás. Ahí se ve. Bueno, acá nada, te presento un poco el equipo de JP Morgan que trabaja en esta presentación. Lo que nos importa a nosotros, más que nada, es esta parte. Donde está el equity, que es todo lo que serían las acciones. Y vemos el primer gráfico que tenemos acá, que es cómo fue desarrollándose el S&P 500 y los puntos de inflexión que tuvo desde el 97 aproximadamente hasta la actualidad, ¿no? Vemos las diferentes crisis o recesiones que hubo en los últimos años. Tenemos acá el 2000, perdón, los picos máximos que fueron, bueno, el 2000, el 2007, el 2020, el 2022 y donde estamos ahora. Y también tenemos los puntos donde cayó el mercado, como puede ser, bueno, acá entre el 2002 y el 2003. Después acá tenemos la crisis del 2008 que llegó a una bajada del 57% hasta el 2009. Ujú. Después tenemos un crecimiento desde el 2009 hasta el 2020, o sea, prepandemia, de casi un 400%, ¿no? Una locura. Es un montón. Acá tenemos, bueno, cuando fue la pandemia tuvimos una caída de más o menos el 34%. Y desde la pandemia acá tenemos cuando compramos más o menos el S&P con nosotros, ¿no? Sí, sí, sí. Que bueno, acá tenemos, sí, no, yo un 114% no hice, creo, pero algo le saqué. Pero bueno, vemos acá como subí hasta No, 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 no. 2022. No fue ahí. Compramos En en... esta parte sería, ¿no? Claro, Esa, sí. exacto, sí. Bueno, vemos que post pandemia, va, en el medio de la pandemia, recuperó un 114%. Acá tuvimos una pequeña caída del 25%, pequeña, ¿no? Comparada con las que estábamos Sí, viendo sí, sí, sí. recién. Y de acá sí vemos que a día de hoy, a pesar de la caída que tuvimos por las tarifas que fue hace... en el quarter pasado estaba reflejada, ¿no? Del Mm. 73%. Nosotros hoy en día estamos acá. Y acá tenemos algunos datos que son importantes, que están buenos. Bueno, vemos el nivel de precio, porque de este lado, bueno, en este eje tenemos el precio del S&P y acá tenemos en años, ¿no? Entonces Mm. acá, bueno, tenemos el index level, que es el precio donde está hoy. Más o menos hoy se encuentra en los 6.205 puntos, el precio del S&P. También tenemos el P/E ratio, que es bueno lo que estábamos hablando recién, el price over earnings. Vemos que en el 2000, o sea, en este pico, en el 2007, en el 2020, en el 2022, cómo fue, en qué nivel estaba el price over earning. Vemos que en el 2000 estaba un 25x, estaba súper alto, ¿no? Ahora Mm. eh, acá tenemos una parte que se llama P/E ratio and equity returns, que esta es una parte que está muy buena para ver los niveles que manejó el price over earning en el S&P 500 a lo largo del tiempo. Vemos que hoy estamos aproximadamente en un 22x. Acá también tenemos cuánto nos estarían rindiendo los dividendos. Vemos que ahora estamos en 1,6. ¿Y cuánto está rindiendo el bono del Tesoro americano a 10 años? Que esta es la que decimos que es la tasa libre de riesgo, que está ubicada hoy en 4 por 2, en 4,2% aproximadamente. Mm. Acá un poco lo que habíamos hablado la otra vez. Por ejemplo, vos viendo esto, Fede, en el 2000, vos estás acá. Claro. ¿Vos qué hubieses hecho con tu plata? Viendo solo estos cuatro datos. Y Em, sin saber qué iba a pasar para adelante, ¿no? y un 6,2 de 6,2 es un montón, me parece, de tasa de interés.
Sí, claro, es como que se está comparando la misma, como que estamos en el mismo contexto Sí, yo lo del S&P. veo bastante parecido, ¿no? Sí, sí, sí. Porque acá un poco lo que hablábamos el otro día. O sea, nosotros como vemos que del punto de partida para la rentabilidad siempre vamos a pedir que cualquier cosa que lleve riesgo tenga que rendir más que un bono del Tesoro americano, ¿no? Acá Mm, vemos que en el 2000 estábamos con una tasa del bono americano que rendía un 6,2 cuando la renta por dividendo era 1,4, o sea, una cartera de dividendos no tenía ningún sentido porque tenía mucho más riesgo que un bono del Tesoro americano y nos pagaba casi 5 veces menos. claro, Veíamos un price over earning que estaba bastante alto, ahora vamos a ver en comparativa dónde está la media, dónde se ubica, pero en 25 puntos, o sea, de todos los otros años que estamos viendo acá, está arriba de todos. Y vemos que el S&P estaba más o menos en $1.500. claro. Acá, por ejemplo, una persona que fue conservadora y evaluó los riesgos y dijo, y la verdad que capaz no tiene tanto sentido mantenerse a estos niveles de price over earning dentro del S&P 500 y rotó su cartera a bonos del Tesoro americano rindiendo un 6,2, además de no haberse comido esta caída del 49%, ¿no? En estos 3 años, desde el 2000 hasta el 2003 aproximadamente, sino que en vez de perder esa plata, o sea, el 49%, ganó un 6,2 compuesto anual. Claro, O si querés, ni siquiera te lo tomo compuesto. Ganó un 6,2 un 6,2% anual y no reinvirtió, por ejemplo, la plata que le dio de intereses el bono, ¿no? claro. Ahí vemos cómo capaz tener en contexto en el lugar donde nos encontramos hoy en el mercado es importante tenerlo en cuenta para ver cómo nosotros vamos rotando la cartera y ver cuáles son las probabilidades de qué es lo que puede pasar adelante. Nosotros contábamos la otra vez que con Fede, en diciembre del año pasado, estábamos evaluando esta misma situación, ¿no? Decíamos, y la verdad que guardar liquidez en estos puntos nos parece importante, ¿no? Porque veíamos que también estábamos en un precio de earning muy, muy alto, veíamos que nada, el S&P estaba tocando máximos históricos Mm. y que la tasa del Tesoro americano estaba alta. eh, Además también estabas viendo cómo se iba debilitando el movimiento, ibas haciendo así, un día te caía un 1%, un día te subía así, tipo, era como que no era todo el tiempo subiendo. claro, O sí, sea, sí, sí. en Eh, esa época, digo. no le veíamos una fuerza al gráfico, ¿no? Mm, Y ahí dijimos, y capaz hay una caída en el mercado. O sea, tenía sentido. Después, si lo vemos hoy, bueno, sí, uno puede decir, sí, la caída fue por las tarifas. Hoy en día estamos a los mismos niveles o por encima, porque hoy estamos por encima de este nivel que estamos hablando de diciembre del año pasado. Pero bueno, hoy, viéndolo en el mismo donde estamos hoy, comparándolo a diciembre, también mm, se puede pensar, ¿no? O sea, vemos un price of earning que está muy alto, vemos que el bono del Tesoro americano rinde un 4,2, que eh, no sé si será mucho, si lo comparamos con 2007, va, con 2020 y 2022, es mm. casi 3 veces más. Eh, pero bueno, ahí ser cauteloso, ver cuáles son las probabilidades para adelante, capaz reducir, ¿no? Nuestra exposición a lo que son las acciones y pasarse un poquito más a la renta fija, es una buena opción a estos niveles de precio. Claro. Acá avanzando, vemos esto del price over earnings, que acá tenemos que el average en 30 años, o sea, desde el 94 hasta el día de hoy, está en 17x. Si tenemos una desviación estándar para arriba, tenemos que estaría en 20x, capaz, el techo. O sea, ya de arriba, todo lo que es arriba de 20x está Mm, bastante por arriba de la media. claro. Y hoy nos encontramos justo, bueno, acá, ¿no? Estamos ya arriba de esta media, del primer desvío estándar. Bueno, esto pasó en toda la etapa más o menos del 98 hasta principios del 2002, que tuvimos ahí un pico máximo. Después esto cayó Mm, con fuerza hasta el 2008. Y desde el 2008 para acá, lo único que hizo fue subir. Sí, tenemos acá variaciones. Acá con la pandemia vemos que tuvo una caída abrupta hasta sí. el desvío estándar que está por debajo, hasta los Y después la 13x. guerra.
de Rusia. Después subió fuerte. Acá tenemos de nuevo una caída. Esta es la donde veíamos la subida, la última subida que agarramos ahí con Fede. Acá vemos que con lo de las tarifas llegó a tocar el 20x en Price over Earning. Y ahora estamos a los mismos niveles que en diciembre. Pero bueno, viendo este gráfico, ¿no? Ahí decimos, y son niveles a tener en cuenta, ¿no? De capaz Claro, no estar tan expuesto a lo que es la renta variable y capaz moverse un poquito o ser precavidos, ¿no? Y capaz moverse a la renta fija. Y tener, claro. para por lo menos tener, ¿cómo se llama? Liquidez y capaz, si el mercado realmente tiene una caída fuerte, tener la posibilidad de ingresar a precios más bajos. Y acá tenemos un graficito que está muy bueno, que lo que vemos es que a estos niveles de Price over Earnings, ¿sí? Vemos que acá en este eje tenemos los 22 en los que estamos hoy. ¿Cuál es la rentabilidad que se le sacó al S&P 500 en un año entrando a estos niveles de Price over Earning? Vemos que en este año estamos cerca del 5, que es más o menos lo que está rindiendo el S&P desde diciembre, desde enero hasta hoy. Pero Ujú. acá vemos que hay locuras. Vemos gente que entrando a un 22x de Price over Earning ganó arriba de un 40% en un año. Sí, ¿No? Es como súper claro. contraintuitivo. Pero bueno, si vamos a largo plazo, si salimos de solo verlo un año y pasamos a verlo en cómo fue el retorno del S&P 500 en 5 años entrando a un nivel de price over earning en 22%, en 22x, perdón, vemos que acá ya sí hay una correlación, ¿no? Vemos que cuanto más bajo es el nivel de price over earning, mayor rentabilidad se le va a sacar al S&P 500. Vemos que en 5 años cualquier inversión, cualquier persona, perdón, que compró el S&P 500 a 22x de price over earning, en 5 años su retorno no fue mayor de el, ¿cuánto? 3 4% será acá Mm, aproximadamente. Por eso está bueno ver este gráfico, ¿no? Ahí qué opinás claro. vos, Fede. Y aparte, tipo, tiende a cero. O sea, Sí, es sí, o como sea, que cuanto cada vez se más... gana menos. Exacto, sí, acá vemos que hay una tendencia clara dentro de todo, que vemos que cuanto mayor sea el precio de earning, menor es la rentabilidad, Mm. ¿sí? Pero, vos qué decís, ponele, si tuvieses que arriesgarte hoy en día, vos decís que el SP 500 podría llegar a caer. No sé si me la jugaría tanto a decir que puede llegar a caer, pero por ejemplo, si yo estoy viendo acá que a este nivel de price over earning, en 5 años, el retorno aproximado y lógico sería entre un 4 y un 3 y un 5%, ¿yo Sí, para te conviene qué? irte a renta fija. Claro, ¿yo para qué voy a tomar riesgo? Si a mí un bono del Tesoro americano me está rindiendo un 4,2. Para Claro. eso muevo parte de mi cartera a un bono del Tesoro americano, me rinde un 4,2% anual. Y si el S&P cae, yo tengo toda mi liquidez lista para meterla en las acciones en un nivel de Sí, sí. precio de grano y mucho más bajo, ¿no? Nada, nada, claro, entiendo. Por eso, bueno, está buena esta guía de mercado. Realmente tiene cosas súper interesantes, tiene un montón de cosas. Acá también habla de las siete magníficas, cómo fue el performance. Vemos cómo es el performance de las siete magníficas comparado con las anteriores siete magníficas y comparado con el S&P Ah, 500. explica qué es las siete magníficas, para la gente que... Explícalo vos si querés, porque yo no las Sí. tengo bien claras cuáles son. Sí, las siete magníficas son las empresas más grandes que mueven el mercado. Por ejemplo, yo les digo, está Tesla, Nvidia, está Microsoft, las nombro todas. Dale. Ya les digo, están Apple, Microsoft, Google, Amazon, Nvidia, Meta y Tesla. Y nada, esas básicamente son que tienen una capitalización de mercado enorme em, y te mueven todo, básicamente, te mueven todo el mercado. Pero bueno, eh, siempre se compara por el movimiento de las siete magníficas y el SP 500 en general, porque em, de hecho
Va, ¿querés que arranque con esa parte? Tipo lo que habíamos hablado en el bar el otro día. ¿Qué cosa? No, no me acuerdo. ¿Qué hablamos? Yo había dicho que se está pensando que el SP500 está en una etapa de burbuja especulativa. ¿Eso te lo conté? Sí, ¿O no? sí, me lo contaste, ahora me acordé. Sí, sí, contá. Eh, yo, que soy un poco más alcista que Enzo, acá vamos a discrepar un poco. Se cree que el SP500 está subiendo solamente con la subida de las siete magníficas, así que en realidad la economía mundial está tipo yéndose al pasto. Entonces, ¿qué pasa acá? Eh, ¿Cuál es el argumento de una burbuja especulativa y por qué creo que no pasaría esto? Es verdad que se mueve por las siete magníficas, pero em, ¿cuál es el contexto de una burbuja especulativa? Primero tiene que haber un consenso general de que la bolsa está subiendo, o sea que va a seguir subiendo. Y ya vimos varias veces que eso no está pasando porque incluso tipo el sentimiento de mercado creo que está a 76 puntos. O sea, tiene que estar por arriba del 90 para que sea una Ok. burbuja. Si vos me querés decir que Nvidia es una burbuja especulativa, te lo entiendo porque está tipo creo que un 98% de sentimiento de mercado positivo, digamos. Em, pero el SP500 no. De hecho, hay muchos analistas que creen que eso va a caer. Ese es el primer argumento. El segundo, tiene que haber gente apalancada para eso. Sí, muy Y apalancada. muy apalancada. ¿Qué quiere decir apalancada? Vos vas al banco, le pedís plata y con esa plata agarrás e invertís en este caso, el SP500. Y, ¿Y por qué? y O eso, sea, ¿qué puede generar que haya un exceso de apalancamiento en el mercado? Porque no es lo mismo, por ejemplo, si yo tengo mi plata, mis ahorros, si yo invierto mis ahorros, yo tranquilamente, si no tengo algún problema de salud o algo, de un factor externo, yo tranquilamente, por más de que el mercado me quede un 50%, puedo dejar esa plata ahí y no hacer nada, ¿no? exacto. Pero, por ejemplo, si yo me di vuelta y fui, pedí un préstamo en el banco y esa plata fue la que invertí, y el nivel de estrés financiero al que podés entrar si el mercado te queda un 50% y vos tenés que pagarle de la deuda al banco no es el mismo. Vos capaz hay un límite en el que tengas que vender y que eso le pase a muchas personas a la vez hace que la caída del mercado sea más abrupta aún, ¿no? Claro. Uy, no sé si se me cortó. ¿Se me No, no, cortó? sí, sí, te Ah, escucho. bueno, y la cuestión es que eso es verdad lo que dice Enzo. Y aparte yo tengo otra explicación. ¿Por qué creo que esto no va a ser así? Porque, por ejemplo, en un contexto en el que la gente ahora quiere escapar, digamos, del dólar, que claramente estamos viendo el dólar caer fuertísimo, un 12% en un año, que es fuertísimo, eh, ¿qué va a empezar a hacer la gente? Va a empezar a comprar SP500, oro, como lo vimos, y Bitcoin. Entonces, claramente no veo tal burbuja, ¿entendés? Porque la gente realmente no lo hace por un fogoneo de sí, vamos, un fogoneo de sí, 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 voy a comprar ese pequeñito y le voy a sacar un montón de plata, sino más un hecho de De resguardarse cobertura, de, claro. de cobertura de la política monetaria estadounidense. Entonces yo creo que van por ese lado. Sí, ahí sí, yo no es que yo soy bajista, sino que les vengo a plantear esta situación de un poco lo que hablábamos el otro día de lo Nada, que es nada, la tasa libre ya de sé que no sos riesgo. bajista, yo le digo para picantear. Ya sé, pero digo que está bueno en algún momento ponerse a pensar esas cosas, ¿no? Porque uno capaz se cega y, bueno, nosotros siempre decimos, o sea, cuando a alguien le preguntás qué es el S&P 500, todos te dicen, y bueno, es el índice que tiene las 500 mayores empresas de Estados Unidos, y todos dicen, y rinde aproximadamente, o sea, en promedio un 10% Mm, anual. O sea, nosotros podemos llegar a decir eso cuando entramos a un nivel de price over earning de, no sé, un 17, que es la media que hablamos antes, ¿no? O sea, si entramos en la media, nuestro, nuestro promedio de rendimiento anual que podemos tener a largo plazo, ¿no? Que era lo que veíamos acá, sí, está rondando el 10%. Algunos años más, algunos años menos, pero todos vemos que más o menos te lleva a la media. Entrando claro. a este nivel de precios, o sea, si yo mañana me doy vuelta y entro y me compro acciones del S&P a este nivel de price over earning,
En promedio, yo no sé si realmente voy a poder sacarle a largo plazo un 10%. Capaz le saco realmente un 4, un 5. ¿Y por Claro. qué yo voy a asumir ese riesgo? O sea, el riesgo de que el mercado me caiga, si yo tranquilamente puedo irme a la renta fija y comprarme un bono de tesoro americano que no tiene riesgo y me va a pagar lo mismo. O sea, ¿por qué voy a arriesgar mi plata además si ya, si la ganancia o el retorno que me puede asegurar entrar al S&P 500 en este nivel de price of earning es el mismo que me puede dar un bono del tesoro americano que no me trae riesgo y que encima me da una posibilidad de salirme en liquidez en caso de que el mercado caiga fuerte y yo pueda ingresar, ¿no? Claro. Eh, entonces, bueno, vamos a ver qué va a pasar igual. Sí, sí, sí. Yo, mm, o sea, obviamente no es que estamos diciéndole a la gente, oh, vendan todo No, y, no. vámonos a renta fija. No, no, no. Es tipo, bueno, si llega a pasar ya saben por qué. Ah, Sí, ¿no? sí, y no, no es que vendan todo, sino que traten de ver que en las acciones en las que estén paradas hoy en día, ustedes hayan entrado en un buen nivel de precio, que tengan capaz un buen nivel de liquidez en caso de que haya una caída de que puedan volver a comprar, y no estar tan sobreexpuesto en lo que es todo renta variable y capaz buscar un equilibrio, buscar, no sé, un 70-30, un Sí. 60-40 de renta variable y renta fija, y estar un poco más cubierto en caso de que realmente termine pasando algo. Y acá, bueno, Mm. también para cerrar vemos que hay un montón de análisis de un montón de cosas. Acá tenemos la dispersión bueno, valuation dispersion. Acá tenemos cómo rindieron las small caps, mid caps y large caps, que esto es por capitalización de mercado. Las que Mm. tienen pequeña capitalización de mercado, media y grande. O sea, los que invierten en falopa como acá mi amigo Vince. Bien. Claro, que era bueno lo que hablábamos el otro día, el Russell 2000. Esta también está muy buena, que es el retorno anual y el retorno intra-year, ¿sí? O sea, nosotros vemos que, por ejemplo, hay años en los que el S&P 500 llegó a estar un 34% abajo, que esto será, no sé, el 87, 88 por ahí, y el año lo cerró en un 2% arriba. O sea, imagínate que vos compraste el S&P en enero, te cayó un 34%, vendiste acá y en diciembre de ese mismo año cerró un 2% arriba. Terrible. Por eso hay que tener estómago realmente. Es algo bien criptofalopero Sí, eso, sí, sí. básicamente. ¿Ves? Acá tenemos este año, que bueno, vimos que con las tarifas llegó a tocar un 19% abajo el S&P 500 desde enero. Y hoy la tenemos un 5% arriba. O sea, tenemos también Claro. acá una buena prueba de cómo puede pasar esto, ¿no? Mm. No, y esto realmente está muy bueno, está para aprovechar. Ahí también lo puedo dejar después en la descripción. Y acá tenemos también en Economy. Esto también te puede gustar a vos. ¿Ves? Acá Mm. tiene la demanda de trabajo, el Sí. supply. Hay un montón de cosas. Desempleados. A Mirá la la mierda, pandemia. 2020. ¿Viste la pandemia? Mirá. Sí, sí, sí. Echamos a medio mundo. Acá tenemos las tarifas. Mirá. Uh. Explosión. Esto es cuánto serían las tarifas efectivas con lo de Trump, ¿no? Ah, sí. Dice effective tariff rate, assuming no No, change in imports. no, asumiendo que no, No hay. Esto no sería cambie. si no cambia. Ah, Sí. no, sí, es verdad. Dicen las dos que no cambia. ¿Y por qué cambia? No entiendo. Porque sería Ah, tipo porque el me está pico. dividiendo, claro, abril y esto sería junio. Hoy en día estaríamos acá. Claro. Acá tenemos cómo fluctúa en los años. Por eso hay un montón de información que realmente está muy buena. Mm. Acá vi un cuadrito que no sé si está acá. No, se ve que tenés que tener la versión completa. Pero te mostraba qué fue lo que más rindió cada año. Eso estaba bueno para verlo. Hay que Hoy en pagarle a día. JP Morgan, que le falta plata. O era acá, Global Equity Markets, creo que era por acá, a ver. Si no lo encuentro, nada, no pasa nada, pero te mostraba por cuadritos cuál fue el tipo de inversión que más rindió. Mm. Ah, y acá tenemos Ok. un cuadro de cómo El fierrito viene. Argentina. ¿Ves acá? Si está Brasil, vemos como Brasil este año viene muy bien.
Era Mm. Year to Date 2025 en dólares subió un 30%. Bueno, ahora vemos que Y está en pero, un 20 mira, después de la de caída 2024. de estas dos caídas. Y sí, vemos 2024, la caída fue lo mismo, boludo. Sí, Recuperó sí, todo lo sí. que cayó. Qué Pero locura. por eso, mirá, en 15 años, mira, 0,3. Nah, sí, hoy el retorno a largo plazo. Te querés Bueno, matar. bueno, acá hay muchas cosas que están buenas verlas. Nada, ahí después lo dejo en la descripción, así lo pueden chusmear.